Bueno, ¿cómo están, hermanos? Nuevamente aquí con ustedes para un nuevo, unos nuevos capítulos de la Biblia, del libro de Juan. En esta ocasión vamos a hablar del devocional número 13, que es la historia de Jesús y Nicodemo. Está en Juan 3, desde los versículos 1 hasta el 15. Entonces, como siempre, vamos a leer Juan 3, de versículos 1 al 15. Como siempre, espero que hayan estudiado la palabra para que puedan entenderla un poco más. Recuerden que la idea es que ustedes vayan creciendo en su esfuerzo espiritual, para que no se lleven toda la comida masticada, sino que ustedes mismos vayan masticando. Vamos a leer entonces. Dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, buena esta palabra, ¿no? Esta palabra la hemos escuchado seguramente muchas veces. Y lo primero que yo veo aquí en esto, al principio, es que habla en el versículo 2, dice, este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él, ¿verdad? Entonces miremos, vea, nadie podría hacer estas señales. Eso lo que a mí me muestra es que nosotros tenemos que ser testimonio. Tenemos que tener a Dios visible dentro de nosotros. Fíjate que a Él lo reconocen porque dice que nadie hace estas señales si Dios no estuviera con Él. Y yo pregunto hoy, ¿tú tienes a Dios visible en tu corazón? La gente te mira y ves a Dios visible como para que digan, uy, mira, Dios está con Él, porque es visible en la vida de Julio. ¿O es visible? ¿Tienes un Dios visible en tu vida? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Bueno, lo segundo que veo yo ahí es el versículo 3. Dice, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo estudiamos en estos días, en un estudio bíblico profundo. Y entonces lo que yo te pregunto aquí es, ¿has cambiado ya? ¿Has cambiado tu manera de ser? Porque ahí dice que de cierto te digo que el que no nace de nuevo, nacer de nuevo implica mostrar señales. Nacer de nuevo implica un cambio de comportamiento. Entonces, la mejor manera que tú tienes para darte cuenta si realmente has nacido de nuevo es preguntándote, ¿he cambiado? ¿He cambiado yo mi comportamiento? Porque fíjate cómo dice ahí, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí ves? Entonces, ahí para que te preguntes eso. Luego, en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Mire, claramente
yo veo aquí que Nicodemo seguía pensando en lo natural. Él definitivamente no podía ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Le costaba trabajo tratar de entender las cosas desde el punto de vista espiritual. Y sin embargo, a pesar de que era un hombre muy estudiado, porque mire, el versículo 1 dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. A pesar de que él era un hombre muy importante, era un hombre muy estudiado de la palabra de Dios, no podía ver las cosas desde el reino, desde el punto de vista espiritual, solo podía ver las cosas desde el punto de vista con sus ojos naturales. Y cuando vemos las cosas, nuestros problemas, cuando enfrentamos dificultades, cuando nos enfrentamos a las cosas difíciles de la vida y solo podemos ver las cosas con los ojos naturales, es una muestra de que necesitamos aún crecer para nacer de nuevo, porque seguimos muertos en el mundo espiritual, porque seguimos muertos en el mundo, a este mundo, seguimos mirando las cosas desde el punto de vista natural. ¿Sí? Mire lo que nos enseña Primera de Corintios. Primera de Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. A Nicodemo no podía entender y le decía a Jesús, ¿y cómo puede uno volver a meterse dentro del vientre de la mujer? O sea, a él no le cabía en la mente, él no podía entender porque para ver las cosas espirituales se tienen que discernir en el espíritu. Entonces, mire la importancia de lo que estamos aprendiendo hoy, ¿sí? Luego, en el versículo 5, perdón, en el versículo 5 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí yo veo que es necesario que, ya lo hemos venido hablando, nacer del agua y del espíritu. Y nacer del agua y del espíritu es nacer del arrepentimiento y ser bautizados con el Espíritu Santo para que empiece a crecer esa parte espiritual nuestra. Esto es lo que hemos venido estudiando en las reuniones de los miércoles. Si quieres profundizar sobre esto realmente, puedes ir a mirar en las reuniones de los miércoles, porque ahí hemos profundizado lo que es nacer de nuevo, dejar la vieja naturaleza y entrando en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿sí? Entonces es importante porque mire, él le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Perfecto. Luego miremos el versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces yo me pregunto hoy, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi comportamiento? Porque si yo me comporto de manera carnal es porque todavía estoy nacido de la carne. Si yo no he empezado a comportarme de manera espiritual es porque no he nacido todavía del espíritu. Y necesito trabajar en eso para poder crecer. ¿Ok? Miremos el versículo 7 y 8. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Ok, entonces es que como me cae un poco el sol en la cara, ya no veo ni las diapositivas que tengo que poner. Entonces, nacemos por la voluntad de Dios. Nacemos del Espíritu por la voluntad de Dios. ¿A nosotros qué nos corresponde? A nosotros nos corresponde tener ese arrepentimiento genuino y pedirle a Dios que nos bautice con ese Espíritu Santo. ¿Sí? Pedirle a Dios que nos bautice. Sin embargo, así como dice aquí, que así como el viento no podemos controlar ni saber cómo nos bautiza su Espíritu. Mire, leamos Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? No somos engendrados de voluntad de carne, sino de Dios. Necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo, pero no podemos saber cómo sucede eso a menos que Dios lo desee, ¿verdad? Ok, sigamos mirando los versículos 9 al 12. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Vea, dice, damos testimonio de lo que sabemos y hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. El hombre natural no acepta el testimonio.
El hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le parecen ilógicas. Siempre está buscando una lógica para ponerle a las cosas de Dios. Siempre está intentando, en esto, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque él está buscando en la lógica, él está buscando en su naturaleza terrenal y no está pensando en las cosas espirituales. Y mire, siempre he escuchado que Dios hace cosas ilógicas, pero no cosas sin sentido. Dios hace cosas con un propósito. Él hace cosas ilógicas y a veces nos pide cosas ilógicas. Mire, cuando Jesús vino a morir en la cruz, Jesús era un rey que vino a morir en la cruz. Y eso a los judíos les pegaba durísimo, porque morir en la cruz era ser maldito. ¿Y cómo podía un rey morir en la cruz y ser maldito? Eso no tenía sentido. Y lo mismo para los gentiles era como un rey se deja atacar y se deja humillar y se deja crucificar. ¿Y cómo puede morir? Entonces para los judíos era una vergüenza y para los gentiles era algo ilógico que podía pasar. Pero ¿saben qué? Ahí era donde estaba la sabiduría divina, en lo ilógico de la sabiduría y la interpretación humana. Y en lo ilógico de nuestro conocimiento, de nuestra lógica, es donde está toda la sabiduría divina. ¿Ok? Bueno, sigamos leyendo. Versículos 14 y 15. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vea, esta historia está en el libro de Números 21 del 4 al 9. Se las dejo para que la lean. Se llama la historia de la serpiente de bronce. Y esto es una referencia a algo que estaba escrito desde muchos años atrás. El pueblo de Israel en esa historia, el pueblo de Israel fue herido por unas serpientes porque ellos cayeron en la murmuración. El pueblo de Israel cayó en la murmuración, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios. Y aquí tenemos que aprender que tenemos que tener cuidado cuando hablemos de un siervo de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de Dios, por supuesto que sí, pero también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un siervo de Dios. ¿Sí? Acuérdense que David nunca tomó la vida de Saúl porque él respetaba y él sabía que era un ungido de Dios. Y a pesar de que David ya había sido declarado como rey, él nunca tomó la vida de Saúl, que era quien lo perseguía, ¿verdad? Y entonces estas serpientes, porque el pueblo andaba murmurando y hablando mal y quejándose y todo, como hacía el pueblo de Israel, como somos nosotros hoy en día. Entonces estas serpientes salieron, Dios mandó unas serpientes y estas serpientes salían y mordían a la gente y las personas morían, parecido a la realidad de hoy, ¿no es cierto? Las personas morían. Y entonces Moisés va e intercede por el pueblo. Moisés le dice, no, pero mira, es tu pueblo, perdona a los que están. Y Dios le dice, bueno, está bien. Entonces, a pesar de que ellos habían hablado en contra de Moisés, Moisés va e intercede. Y Dios le dice, ok, te ordeno levantar una serpiente de bronce y entonces todos los que miren a la serpiente de bronce serán salvados de la muerte del veneno. ¿Verdad? ¿Y esto qué significaba? Imagínate, esto es hace 1400 años, antes de la venida de Jesucristo, esto pasó 1400 años. Esto era un prototipo de lo que iba a suceder con la cruz del Calvario. Entonces se levantó una serpiente de bronce y todo el que mirara a la serpiente de bronce era salvado. Todo el que mira a la cruz hoy en día, 1400 después, años vino Jesús y 2000 años después que estamos hoy, todavía miramos a la cruz y tenemos redención. Entonces hoy yo quiero que te lleves unas 4 reflexiones que quiero dejarte, que le pidas al Señor que te ayude a nacer de nuevo. Dile, Señor, venimos hablando de esto en nuestros estudios profundizados de los miércoles, necesito nacer de nuevo, es muy importante que yo nazca de nuevo, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo para poder nacer de nuevo. Lo segundo es, quiero alejarme y te prometo y hago un compromiso contigo de alejarme del pecado para que pueda dar ese fruto de mi arrepentimiento, porque el arrepentimiento, siempre lo he dicho, es una decisión, no se confundan, no es la emoción del momento. Lo otro es que pídele al Espíritu Santo y a Dios, quiero percibir las cosas de tu reino, quiero conocer las cosas espirituales, lléname de tu Espíritu Santo. Y hoy me decido a levantar mis ojos y a mirar a la cruz, así como en la época de Moisés. Miraron a la serpiente de bronce. Hoy levanto mis ojos y miro a la cruz, que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y te recibo como mi Señor. Bueno, como siempre, espero que les haya servido este estudio, que haya aclarado algunas de las dudas que tenían cuando estudiaron a Jesús y a Nicodemo. Para más videos
podemos encontrar. Siempre voy a estar colgando nuevos videos regularmente en nuestras redes sociales, sobre todo en estos videos de estudio más en YouTube, los estudios bíblicos profundos y en Facebook. Y bueno, espero verlos la próxima semana o en el próximo video. Dios los bendiga.